Quiero hablar acerca de por qué solemos comer más de lo que realmente creemos, pensamos. Y a ver, esto es un error bastante común, sobre todo en esos procesos de pérdida de grasa, de bajar de peso, donde inclusive por este error nos lleva al estancamiento, a no seguir avanzando o de plano ni siquiera ser capaces de bajar de peso, de bajar ese porcentaje de grasa, que es lo más importante. Y si bien es cierto, el tema de cuánto estoy ingiriendo de calorías realmente depende del tipo de alimentos, es decir, ya hemos visto, no es lo mismo un procesado versus un natural, un mínimamente procesado o del todo no procesado. Son dos tipos de alimentos distintos, que no es lo mismo un carbohidrato de una caja de jugo, por ejemplo, versus el carbohidrato de una ensalada. Son dos cosas totalmente distintas. Pero hablando particularmente de por qué pensamos que estamos comiendo o, entre comillas, bien, poco o que no estamos comiendo tanto, cuando en realidad sí que lo estamos haciendo. Esto viene sobre todo de guiarnos demasiado por la vista, por lo que podemos observar. Y me explico. Tenemos un plato, entonces vemos, ojo, incluso es que hasta influye el tamaño del plato, como vimos a la hora de aprender a controlar porciones. Que si queremos reducir porciones, entonces hacemos el plato más pequeño y lo llenamos. De esa forma podemos engañar al cerebro. Pero volviendo al tema, tenemos el plato y entonces nosotros catalogamos cuánto comemos en función de el número de veces al día, 2, 3, 4 y lo que vemos en el plato. Y eso también ocurre para las personas que dicen, pero es que yo como un montón y no subo de peso. Lo mismo. Acá es que las personas dicen, pero es que yo como poco y aún así sigo engordando, sigo subiendo de grasa o no puedo bajar de peso. Y lo que sucede, de nuevo, es que nos guiamos solo por lo que podemos ver, por la porción que vemos, por el tamaño del plato, etcétera. Pero realmente, y también lo hemos visto, no estamos seguros de cuántas calorías estamos consumiendo. Ahí es donde está la clave. Que no se les vaya a olvidar. La clave para la pérdida de grasa y de peso se encuentra en consumir menos calorías que las que gastamos. Y entonces ahí es donde se produce el déficit calórico, que básicamente es o comer mejor en la mayoría de los casos, y esto se traduce en comer menos, en consumir menos calorías de las que necesitamos, una vez más. Pero entonces, si no tenemos esa noción de cuántas calorías realmente estamos consumiendo, por ejemplo, algo típico, nosotros solemos errar a la hora de medir gramos, en caso de que lo hagamos. Entonces, por ejemplo, vemos una manzana y decimos, esta manzana son 100 gramos, pero en realidad pueden ser 200 gramos, puede ser una manzana mediana, y nosotros pensamos que son 100 gramos porque no tenemos la noción de cuántos son realmente 100 gramos. No tenemos el equipo, no tenemos la información necesaria para hacer una medición, un pesaje más preciso. Eso es por un lado. Pero también tenemos otra serie de errores. Por ejemplo, el clásico no tomar en cuenta las calorías fantasma, como a mí me gusta llamarles. ¿Y esto qué es? Durante el día tenemos que en algún momento nos antojamos de unas papitas y ojo, aunque sea algo chiquitico, aunque sea algo que uno diría es insignificante, no pasa nada. Que nos antojamos de unas papitas, que un chocolate, que me dieron una mordida a la hamburguesa, que un pedacito de pizza, que un familiar dejó la comida y entonces yo me comí lo que dejó, pero era un poquito, no pasa nada. Todo este tipo de cosas, de calorías fantasma, al final suman, van sumando a nuestro contador general. Y es muy probable que si nos pasamos de cuántas calorías teníamos que ingerir, provengan de este tipo de cosas. Lo mismo, ya hemos hablado acerca de que no está mal de vez en cuando consumir algo que nos guste, una comida trampa como le llaman, con sus respectivas directrices, claro, pero lo hemos hablado.
El tema está en que el 80 al 90% nuestra alimentación sea lo más saludable posible. Y ese otro 10 es como más flexible. Sin embargo, y les pongo un caso en particular, resulta que viene la comida de mi semana que me gusta más y me voy a comer un pedazo de queque. Lo voy a tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa? Ese queque usted está tomando la base, es decir, el pedazo de queque como tal en bruto. No está considerando que tiene pasas, que tiene dulce de leche, vaya, que tiene frutas, que tiene un relleno cremoso. Todo este tipo de añadidos al alimento base lo transforman en otra cosa. Es decir, nosotros podríamos pensar, no pasa nada, mi comida trampa solamente es de 500 calorías. Pero en realidad, cuando ya tomamos en cuenta todos esos añadidos, todos esos elementos que se encuentran encima o por dentro del queque, vemos que en realidad son 1000 calorías. Y exactamente lo mismo que el punto anterior. Esas calorías extra al final suman y provocan que no estemos en un déficit calórico, que nos pasemos más allá. Lo mismo sucede a la hora de ver el plato. Nosotros podemos ver que un arroz con pollo, pero no estamos viendo que mayonesa, que salsa de tomate, que un aderezo, que el fresquito, que ya vamos a eso. Es decir, no estamos viendo el total del plato, solo vemos la cantidad, pero no desglosamos una cosa a la vez para decir, esto tiene tantas calorías, esto tantas, lo sumo y eso es lo que estoy consumiendo, no el plato que estoy viendo. Hay que aprender a ignorar hasta cierto punto, claro, el tema de la porción, porque eso es engañoso, y enfocarse más en cada uno de los elementos que componen lo que comemos diariamente. Y así es donde realmente vamos a saber cuánto estamos comiendo. Lo mismo para el tema de las bebidas, como decía el fresquito. Esa cervecita, el fresquito, los jugos, y también lo hemos visto, inclusive, aunque sean jugos naturales, el problema es que suelen tener demasiadas calorías, demasiada azúcar y cero fibra, porque esta se suele eliminar. Y entonces, además de producirnos problemas con el tema de la ansiedad, que no quedamos llenos, no nos sacía ese tipo de bebidas, también estamos añadiendo más calorías innecesarias a la ingesta. Y una vez más, esto hace que nos pasemos, que nos estanquemos, que realmente estemos comiendo más de lo que pensamos. Que en realidad a esto se le debería de llamar que estamos consumiendo más calorías de las que pensamos. Otro de los errores que provoca que pensemos que estamos comiendo poco, pero en realidad no es así, es el tema de no considerar el estado de los alimentos. Y me explico. Nosotros solemos pensar en, ok, veo el pescado, veo el pedazo de carne, veo la manzana, veo la ensalada, pero solamente el alimento en bruto, sin ningún añadido, como lo comentábamos. Pero no solo es el tema de aderezos, el tema de salsas, es el tema del azúcar, del aceite, sino incluso el mismo proceso por el cual pasó. Y esto es muy sencillo. No es lo mismo pesar, calcular las calorías, inclusive los nutrientes que nos aporta un alimento en su estado natural versus un alimento congelado, procesado, calentado, cocinado. Ese proceso para consumirlo, es decir, todo eso que hacemos siempre dependiendo, eso sí, del tipo de alimento, cambia las propiedades de este y por tanto altera número de calorías y, como digo, incluso hasta el valor nutricional. El no tomar en cuenta eso hace que de nuevo nos equivoquemos a la hora de cuántas calorías estoy consumiendo realmente. Y el otro error, esto es algo muy común, es acerca de, ok, estamos haciendo la dieta, siguiendo el plan alimenticio, ya sea de nuestro nutricionista, nutriólogo, con algún amigo, con algún familiar, etc. Y entonces llega la hora de la revisión y decimos, ok, en esta semana comí esto, lunes, martes, miércoles,
Pero el problema es que solemos recordar que, ok, sí me comí el aguacate, sí me comí la grasa saludable, sí me comí el carbohidrato complejo, que fibra, que la proteína, que mi ensaladita, hasta ahí todo bien. Pero solemos omitir, híjole, el lunes me comí un chocolatillo y el sábado me tomé una cerveza. Ese tipo de pequeñas cosas, como lo veíamos antes, no las tomamos en cuenta en el total de la semana. Entonces, obviamente, incluso vaya, hasta es algo muy interesante porque nuestra mente, en ese afán, porque no me regañen, porque fallé, porque me equivoqué, hasta lo olvida, lo borra de nuestros recuerdos para que no, lo bloquea incluso, para que no tengamos como esa sensación, como digo, de que me equivoqué, fallé. Y como siempre lo hemos hablado, no está mal. Es decir, este camino va a haber derrotas, pero entonces tenemos que levantarnos y seguir intentándolo una y otra vez hasta lograrlo. Por eso no hay problema. El problema está en no identificar los errores, como lo estamos viendo acá, y empezar ahora sí a corregirlos. Y es ahí donde me lleva a, ok, ¿qué hacer? Es muy común recurrir a aplicaciones para contar calorías. Esto está casi que hasta de moda. Pero el detalle, y también lo hemos hablado, es que incluso así no vamos a obtener 100% de precisión. Porque las bases de datos, primero, el alimento está en bruto, como vimos, sin procesar, sin añadidos, sin nada de nada. Punto uno es. Y dos, que nosotros igualmente no sabemos que buena parte de esas bases de datos se encuentran desactualizadas, datos erróneos, etc. Entonces, si bien es cierto, el usar aplicaciones para contar calorías es una buena herramienta para apoyarnos, sobre todo para aprender qué estamos comiendo en realidad, porque es lógico que esto no es sostenible, es decir, no vamos a pasar toda la vida contando calorías. Esto es un momento puntual en el tiempo donde aprendemos cuánto estamos comiendo realmente y no esas ideas de no estoy comiendo mucho o estoy comiendo mucho sin tener precisión. Pero aún así, 100% de efectividad va a ser muy difícil que lo obtengamos. Aún así, como digo, es un buen punto de partida. Y por supuesto, las herramientas, conocimiento. Saber cuántos son 100 gramos, cuánto es 50, cuánto es una cucharada, 2, 3. Y el tema del pesaje, tener una balanza, el equipo especial para medir los alimentos. Como digo, esto no se trata de hacerlo toda la vida, sino concientizarse de realmente qué comemos y cuánto. Esto es vital para ese proceso de no solo transformar el cuerpo, sino mantener esos resultados. Creo que siempre buscamos acá. Muchas gracias, eso sería por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido, les agradezco montones que lo compartan en sus redes sociales y nos veremos en la próxima. Por cierto, déjenme en comentarios a quién le ha pasado esto, todos estos errores que vimos, porque esto, como lo digo, es algo muy común, pero no pasa nada, siempre y cuando tengamos en mente corregir y seguir adelante.